Hola a todos. ¿Todo bien con ustedes? Vayamos hoy, en nuestro crochet paso a paso, esta puntilla con esquina. Es muy lindo y práctico de hacer. Puede usarlo en toallas, alfombras y para muchos otros fines. Para hacer esta muestra, utilicé un hilo Contex 295 y una aguja unas 5 mm. Para empezar, tome el hilo que sale del ovillo y átalo justo antes de la esquina. Luego, tire del hilo y asegúrelo. Haz 2 cadenitas. Tome solo un poco de la tela en la esquina y asegúrelo con un punto bajo. Ahora, tire el hilo por este mismo agujero que hizo, en este primer punto que ató el hilo. Haz 2 cadenitas más y en este mismo agujero, tira el hilo y haz otro punto bajo alargado para formar la esquina. Ahora haz 2 cadenitas. Mide la distancia en la barra de la tela y haz un punto bajo alargado. Vayamos aquí, formar los espacios de las bases. Hacer 2 cadenitas, medir en la tela, tire el hilo y haga un punto bajo alargado. Aquí siempre debes tirar el hilo a la altura de la barra, ten cuidado de que sea lo suficientemente alta para que tu barra no se doble. Siempre haga las 2 cadenitas y tire el hilo a la altura de la barra. Mira aquí, entonces estamos haciendo los espacios de las bases. Es importante que este modelo sea siempre múltiplo de 6 más 1. Y note, en la esquina tenemos 2 espacios. El primero, que sirve para una lateral. Como estoy contando aquí, siempre múltiplos de 6. Y la esquina se cuenta de un lado a otro, como muestro aquí. Y este otro espacio, debes contar hacia el otro lado. Entonces, el espacio en la esquina es siempre el primer de la base que comienza a contar. Por último, haz las 2 últimas cadenitas y asegura, con un punto enano donde empezaste a hacer las bases. Luego, sube con 3 cadenitas, haz la lazada y en el espacio de las cadenitas aquí en la esquina, haz 2 puntos altos más. Ahora, haz un punto alto más donde sujetó con un punto bajo las bases cuando hiciste en esta primera carrera. Aquí formamos un bloque con 4 puntos altos. Haz 3 cadenitas, haz la lazada y ahora empecemos a trabajar en el otro lado. Hazlo de nuevo, 4 puntos altos. El primero es donde hiciste el último punto alto del bloque anterior. Haz 2 puntos altos en el espacio de las cadenitas. De esta base aquí. Y un punto alto más sobre el punto bajo alargado unido al barra de la tela. Así que fíjense, siempre vamos a trabajar con bloques de 4 puntos altos. Haga 2 cadenitas, haga la lazada, salte un espacio de la base, y sobre el punto bajo alargado unido al barra de la tela, haga un punto alto. En el espacio de las cadenitas, trabaje 2 puntos altos más y un punto alto sobre el siguiente punto bajo alargado, para formar nuestro bloque con 4 puntos altos. Haz 2 cadenitas y repite el bloque con 4 puntos altos. Siempre es un punto alto sobre el punto bajo alargado unida al barra de la tela. 2 puntos en el espacio de las cadenitas y el último punto alto sobre el siguiente punto bajo alargado. Entonces aquí puedes ver, de esta manera debes trabajar la esquina, siempre bloques con 4 puntos altos, intercalados con 3 cadenitas y en los lados, siempre son bloques también con 4 puntos altos. Haz esto hasta completar la carrera. Luego, haz las 2 últimas cadenitas y termina con un punto enano. Llevar el hilo al espacio de las cadenitas con puntos enanos sobre los puntos altos de la carrera anterior. Luego, haga un punto bajo dentro del espacio de las cadenitas, subir 2 cadenitas más y trabaje 3 puntos altos en secuencia, para formar nuestro primer bloque con 4 puntos altos. Vea.
Ahora haz 3 cadenitas, haz la lazada, trabaje 3 puntos altos más dentro del espacio de las cadenitas. Y el cuarto punto alto para formar este bloque lo debes hacer sobre este punto alto de la carrera anterior. Por lo tanto, el bloque ya está formado. Haz 2 cadenitas, haz un punto alto sobre el último punto de este bloque. 2 puntos altos en el espacio de las cadenitas. Y un punto alto más en este primer punto del bloque de la carrera anterior. 2 cadenitas, haz un punto alto sobre el último punto alto de este bloque en la carrera anterior. 2 puntos altos en el espacio de las cadenitas. Y un punto alto más sobre el primer punto alto del bloque en la carrera anterior. Así que debes hacerlo durante toda esta carrera. Siempre trabajando la esquina de esta manera, con 4 puntos altos, 3 cadenitas, 4 puntos altos. Luego 2 cadenitas, y nuevamente bloques con 4 puntos altos. Toda esta carrera será así. Para terminar, haz las 2 últimas cadenitas y asegura con un punto enano, por donde subiste esta carrera. Lleva el hilo con puntos enanos hasta la esquina, en el espacio de las cadenitas. Luego, haga un punto bajo dentro de este espacio, suba con 2 cadenitas más y haga 3 puntos altos en este espacio de las cadenitas para que empecemos a formar el bloque, con 4 puntos altos. Luego, 3 cadenitas, en el espacio de las cadenitas, vuelven a hacer 3 puntos altos. Y un punto alto más que debes hacer sobre este primer punto alto de la carrera anterior, sobre él. De esta forma, la esquina ya está hecha. Haz una lazada y en este espacio de las cadenitas formarás un abanico. Así, trabaja en secuencia, 7 puntos altos. No hay espacio entre ellos, solo a 7 puntos altos. Ahora, para continuar, haz la lazada el último punto alto del bloque de la carrera anterior, haz un punto alto sobre él. En el espacio de las cadenitas, 2 puntos altos. Y un punto alto más sobre el primer punto alto del bloque de la carrera anterior, formando un bloque con 4 puntos altos. 2 cadenitas, haz un punto alto sobre el último punto alto de este bloque de la carrera anterior, 2 puntos altos en el espacio de las cadenitas y un punto alto más sobre el primer punto alto del bloque de la carrera anterior. Vea. Luego está la esquina, luego hay un abanico y 2 bloques con 4 puntos altos, vea. Para continuar, haz la lazada y en el siguiente espacio de las cadenitas, repite el abanico. A 7 puntos altos. Ahora, sigamos adelante. Hacer la lazada, en el último punto alto del bloque de la carrera anterior hacer un punto alto, 2 puntos altos en el espacio de las cadenitas. Y un punto alto más en el primer punto del bloque de la carrera anterior. 2 cadenitas. Y repite, un bloque más, en el siguiente espacio de las cadenitas de la carrera anterior. Y mira, esta carrera debes hacerla toda así. La esquina se realiza inicialmente. Luego un abanico con 7 puntos altos. Luego, 2 bloques con 4 puntos altos, el abanico repite. Luego 2 bloques, el abanico nuevamente, y la esquina. Esta es la secuencia que debes seguir a lo largo de esta carrera. Siempre abanicos intercalados por bloques de 4 puntos altos. Para terminar,
haz el último abanico y asegura, donde subiste con esta carrera en la segunda cadenita, con punto enano. Luego, toma el hilo con puntos enanos hasta cerca de la esquina, en el espacio de las cadenitas. Haga un punto bajo dentro de este espacio, suba con 2 cadenitas y haga 3 puntos altos más dentro de este espacio de la esquina, formando nuestro bloque con 4 puntos altos. Luego 3 cadenitas y haz 3 puntos altos más en el espacio de las cadenitas. El cuarto punto alto lo debes hacer sobre el primer punto alto del bloque de la carrera anterior. La esquina ya está formada. Ahora, haz una cadenita, haz la lazada. Ve a donde está el primer punto del abanico y haz un punto alto sobre él. Una cadenita y un punto alto sobre el siguiente punto alto del abanico. Una cadenita y un punto alto más sobre el siguiente punto alto del abanico. Así que debes hacerlo hasta completar todo este abanico. Siempre un punto alto sobre el punto alto del abanico de la carrera anterior, intercaladas con una cadenita. Aquí estamos haciendo el último punto del abanico. Vea. Ahora una cadenita, hacer la lazada y hacer un punto alto sobre el último punto alto de este bloque, de la carrera anterior. 2 puntos altos dentro del espacio de las cadenitas. Y un punto alto más sobre el primer punto alto del bloque de la carrera anterior. Ahora haz una cadenita y empieza a hacer los puntos que están en el abanico. Haz un punto alto, una cadenita y un punto alto sobre el siguiente punto del abanico de la carrera anterior. Una cadenita, un punto alto. Una cadenita y un punto alto. Por eso debes hacerlo cada vez que tengas que completar el abanico. Entonces las esquinas son de la misma manera. Bloques con 4 puntos altos, luego una cadenita y ya forman el abanico, que siempre es un punto alto sobre el punto alto del abanico de la carrera anterior, intercalado por una cadenita. Luego haz una cadenita y completa este bloque con 4 puntos altos. Y ya reiniciamos haciendo el abanico. Entonces, toda esta carrera debe hacerse. Para terminar, hacer la última cadenita y en la segunda que subió esta carrera, cerrar con un punto enano. Ahora, haga 4 cadenitas, sujete con un punto bajo en el espacio de la esquina. Sube con 4 cadenitas. Sujete con un punto bajo en el espacio de la esquina. Haz 6 cadenitas más. Sujete con un punto bajo en el espacio de la esquina. Haz 4 cadenitas más. Sujete con un punto bajo en el espacio de la esquina, vea. Aquí está listo el detalle de la esquina. Trabaja 4 cadenitas. Y entre el primer y el segundo punto del abanico, asegure con un punto bajo. Haz 3 cadenitas más. Haz un punto bajo entre el primer y el segundo punto. Ahora salte entre el segundo y tercer punto, haga un punto bajo, 3 cadenitas y asegúrelo en este mismo espacio con un punto bajo. Salte al siguiente espacio entre los puntos. Haz un punto bajo, 3 cadenitas y un punto bajo más. Entre los siguientes puntos, lo mismo. Haz un punto bajo, 3 cadenitas y un punto bajo en este mismo el espacio. Aquí puede notar que debe hacer esto en cada espacio entre los puntos del abanico. Siempre es un punto bajo, 3 cadenitas, un punto bajo en el mismo espacio y salta al siguiente. Al final,
tendrás un total de 6 de estas pequeñas puntillas aquí, que te estoy mostrando. Vea bien. Cuéntelos para que no se pierda. Entonces eso es un total de 6. Luego, haga 2 cadenitas, localizar el segundo punto en el bloque de 4 puntos altos y haga un punto bajo. En la siguiente punto alto, haz otro punto bajo, 2 cadenitas y salta entre el primer y el segundo punto del abanico haciendo un punto bajo. Repetir 3 cadenitas y sujetar con un punto bajo en este mismo espacio. Salta al siguiente espacio de puntos y comienza de nuevo a hacer estas pequeñas puntillas que están en el abanico. Vea bien. Aquí tenemos un espacio de 4 cadenitas, luego repetimos las puntillas, 2 cadenitas, 2 puntos bajos, 2 cadenitas y luego repetimos haciendo las puntillas sobre el abanico. La esquina, siempre debes hacer el detalle como hicimos la primera esquina. Lo que repetiré aquí, hacer 4 cadenitas, saltar en el espacio de la esquina, asegurar con un punto bajo. Haz 4 cadenitas. Sujete con un punto bajo en el espacio de la esquina. Luego, haz 6 cadenitas. Asegure con un punto bajo en el espacio de la esquina. Luego haga 4 cadenitas y sujete con un punto bajo todavía en el espacio de la esquina. Entonces el detalle de esta esquina ya está terminado. Haz 4 cadenitas y salta entre el primer y el segundo punto, haz un punto bajo. Haz 3 cadenitas. Un punto bajo en este mismo espacio entre los puntos, y así puedes seguir realizando los detalles del abanico. Entonces, míralo. Aquí ya tenemos un lado listo. Siempre haciendo los detalles sobre los abanicos y el detalle de la esquina. Finalmente, asegure con un punto enano donde comenzó a hacer las cadenitas. Haz una cadenita extra y corta el hilo. Nuestro modelo de hoy está terminado. Espero que lo hayan disfrutado. Muchas gracias por vernos, un abrazo y hasta la próxima.